recuperarse después del coffee. Bueno, este tema es un poquito más concreto en el sentido de que busca lo que dice ahí, indicadores. No es sencillo. Ya el hecho de hablar de sustentabilidad es bastante complejo. La verdad que a mí no me gusta hablar mucho de sustentabilidad, sino más bien un avanzar hacia la sustentabilidad. Pero la verdad es que ya, como decía alguien por ahí, hay ya cosas que son mayores, sistemas económicos, políticos, que hacen de que finalmente estos temas estén. Y nosotros tenemos que tomarlo y finalmente tratar de llevarlo a encauzarlo, digamos, a lo que realmente son o tengan un mejor provecho. Bueno, yo les voy a mostrar un poco acá, partir con algo más liviano. Esto es como lo más, las imágenes más sexy de la presentación, que son un poco lo que nos gusta ver a nosotros, que industria verde, digamos, las tendencias que están, construcción con paja, en este caso, por ejemplo, un desecho agrícola, prefabricado a partir de fardo de paja revestido. Como decían en una de las presentaciones, esto existe hace muchos años. Prácticamente la construcción con fardo de paja existe desde que se empezaron a hacer los fardos de paja. Funcionan bastante bien. Acá está con un sistema ya un poco más industrializado. Ahora quiero que noten ahí algunos conceptos que después vamos a poder profundizar un poquito. Secuestración de CO2, se fijan acá, el sistema lo comparan con un muro convencional en emisiones de CO2 por metro cuadrado. De modo que yo lo encontré genial, que es un material que es en base a hongos, una fermentación, y que genera una especie de poliestireno expandido, pero natural, ecológico, porque es a partir de una fermentación de hongos. Se deja, digamos, fermentar. Ahí está la semilla, no tengo idea qué semillas son, deben estar obviamente bastante bien resguardadas, y después genera esa especie de, digamos, de espuma estable, que se puede generar como NIT o como una especie de panel zip, en el panel zip tradicional con poliestireno expandido. Nuevamente tenemos algunos conceptos en base a hongos, producción de desecho agrícola, no tóxico, resistente al fuego, es un desperdicio. Habla del life cycle assessment, que es el fondo del ciclo de vida, y bueno, estas palabras que ya son casi súper conocidas para nosotros: eco, amigable, biodegradable, y todo lo que ya estamos acostumbrados a ver. Bueno, también construcción con bambú, también algo que tiene muchos años, pero ahora, digamos, ya más, ni siquiera más tecnificado, pero quizás más vistoso. También, si se fijan los conceptos: absorción de CO2, rápido crecimiento, económico. También este sistema que en el fondo tiene una digamos, visión de volver el papel, digamos, el proceso de los bosques genera un papel, ¿no es cierto? Ese papel ahora lo volvemos a su estado natural, por así decirlo, una especie de madera ahora, pero hecha con el papel reconstituido, ¿no? Fardos de papel para construir, también desecho material, papel comprimido, se está haciendo pruebas. Esto que es papel reciclado con arcilla, esto que es cartón, los tubos de cartón es donde vienen los plotters, o sea, los papeles para el plotter, todo también se puede utilizar. Y este que ya es así casi irrealista, pero es un hormigón biológico con la capacidad de reproducir microalgas, hongos, líquenes, musgos de manera natural, y lo más especial que tiene es que es verde, además. Entonces, también vemos la ventaja medioambiental: reducir el CO2 de la atmósfera gracias a este recubrimiento biológico. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero aquí lo que surgen son hartas preguntas. ¿Qué tipo de hongo será? ¿Cómo voy a vivir con ese hongo? ¿Se me va a pegar? ¿Voy a salir verde después de la casa? Desde esas preguntas hasta cuál es realmente el aporte. Como el tema de, por ejemplo, las fachadas verdes o las cubiertas verdes, que ustedes escuchan de que, claro, tiene un impacto energético, y finalmente cuando tú buscas, en realidad hay nula medición o muy poca medición de si realmente tiene
un impacto. Nosotros hace mucho tiempo atrás hicimos un estudio del muro Trombe, por ejemplo, acá en la ciudad de Temuco, y finalmente a la larga, en el año, generaba más pérdidas que ganancias. Por ejemplo, el muro Trombe tal cual como se utiliza en otras partes, por un tema climático. Entonces, el tema de la sustentabilidad, yo creo que, claro, es algo que es finalmente bien difícil todavía de ir definiendo, pero los indicadores de alguna forma nos ayudan a empezar a definir o empezar a acotar un poquito y empezar a comparar al menos cosas peras con peras, manzanas con manzanas. Aquí, aparte de los materiales, tenemos, bueno, esto que ya ustedes saben, renderizando uno puede lograr cualquier cosa. Este es un proyecto que integra generación eólica. La pregunta que uno se hace al tiro es, bueno, espero que el viento predominante esté en esa dirección, porque si no, para el otro lado no pasa nada. Este ya es asegurado, o sea, por todos lados le ponemos generación, por si acaso, y generamos esta piel, esta fachada, que no sé, que son conceptos que, discúlpenme si yo no lo manejo tan bien, porque finalmente nosotros como ingenieros vamos un poco más a lo concreto, a lo que es cuantificable. Pero es agradable, pero no sabemos si funciona. Ese es un poco lo que les quiero mostrar. Este edificio ya que es bastante ya más digamos, no sé cómo calificarlo casi, porque se mueve y en el movimiento va generando energía, se supone. Y esto que puede funcionar y que es de hecho hay un documental de este en el nativo que muestra cuál es el funcionamiento, pero que finalmente se esperaba que funcionara para abastecer todo el edificio, después al final era como a la mitad, después para complementar. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que dentro de todo lo que hemos visto, hay cosas que pueden funcionar muy bien y hay cosas que pueden a lo mejor ser un contrasentido siquiera realizarla. El tema es que lamentablemente nos enfrentamos a esto con una ignorancia, digamos, bastante importante. O sea, no sabemos si funciona o si no funciona, en primer lugar. Por eso es que es tan importante que nosotros avancemos hacia una construcción sustentable y que vayamos definiendo nosotros también cuál es nuestra definición propia de construcción sustentable. Como decían en la primera presentación, o sea, si yo miro esto, para mí es sustentable, desde quizás mi enfoque, o a priori, o quizás así como de guata, es sustentable, o sea, me tinca que es sustentable. Pero también tengo que ver esto que es comercial y que un edificio líder de Santiago, ustedes ven, hay varios edificios que son tremendos y que tienen un impacto vial de partida por la cantidad de personas que, digamos, ahí están trabajando, o que van a empezar a trabajar, y que, de acuerdo a una mirada urbana, es bueno que estén todos, digamos, aglutinados, pero tú ves que en la práctica, no sé, algo hay que no funciona. Yo creo, en particular, ya que algunos han dado ahí su visión, que lo que tenemos que apuntar es, como en todo en la vida, al equilibrio, ¿ya? O sea, si ustedes me preguntan, yo he experimentado con algunas, o hemos experimentado en el departamento con algunas técnicas, pero yo no me iría a vivir a una vivienda sin piso, por ejemplo, o tenga un baño seco, que puede ser muy sustentable, pero ya a lo mejor estoy criado o estoy acostumbrado a ir al baño de una forma y me gustaría cambiarla. Entonces a veces nos ponemos súper, digamos, extremistas y hablamos de la vivienda mapuche y sacamos a flote todo esto, pero en realidad, ¿cuántos de nosotros estaría dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida completo para poder, digamos, vivir en una vivienda o de una forma sustentable? ¿Ya? Y por otra parte tenemos el otro extremo, que tratamos de tecnificar todo y que al final, claro, nos produce un contrasentido porque finalmente vemos que tampoco es sustentable. Y entre medio también surge esto que los americanos llaman el greenwash, que es pintarse de verde, es como casi comprarse un morral para llevar el iPhone, y que es un contrasentido también. Y también el otro mito que tenemos que derribar es de que ser eficiente y ser algo, digamos, que sea sustentable es caro. Nosotros ya lo tenemos casi incorporado eso dentro de nuestro chip. De hecho, ustedes van al supermercado y después que en todos estos programas de alimentación dicen, bueno, voy a comer algo orgánico, pero te va a dar rinconcito lo orgánico y te das cuenta que un par de zanahorias te cuesta lo que compráis con 1 kilo, o sea, el equivalente a 1 kilo de la otra zanahoria, ¿no es cierto?
Entonces ya tenemos incorporados ese chip, ya nos han programado para que nosotros sepamos que lo sustentable, lo orgánico, lo que es natural es más caro. Así que atente, y si quiere vivir ese estilo de vida, bueno, paga más. Bueno, eso es un poco, o es bastante falso. Hace unos meses atrás expuso acá Javier del Río, no sé si recuerdan, él también cuestionó bastante todo lo que tenía que ver con la arquitectura sustentable, y él hacía una pregunta y decía, ¿cuál de esas viviendas es la sustentable? O era similar, yo hice otra diapositiva, no se la copié. Pero, ¿cuál de esas viviendas es sustentable? Y uno ya está programado también para decir que esa es la sustentable, ¿no es cierto? O esa es la verde. Ya el verde está incorporado. Si ustedes se fijan, yo también lo tengo ahí psicológicamente y estratégicamente para que ustedes asocien sustentabilidad. Pero yo creo que hay otro problema quizá un poco mayor que nos puede venir acarreando o ya se está formando, que es cuál de esas es sustentable. ¿Ya? O sea, hay un triple hello. O sea, ¿cuál de esas es sustentable? Porque en el otro quizá a lo mejor lo podemos incluso hasta diferenciar, podemos estar de acuerdo o no, pero ahora todo es sustentable. Y entre todas ese, digamos, exceso de sustentabilidad que tenemos, la verdad es que nos damos cuenta cuando empezamos a indagar un poquito que al final hay poco de sustentabilidad. Entonces tenemos un mercado actual en que los productos sustentables son vendidos sin demostraciones objetivas de sus ventajas. Ustedes van a su mercado biodegradable, pero biodegradable en cuántos años. Todo es biodegradable en el fondo. Pero distinto decir en 50 años que en 1000 años. Falta también aplicar metodologías para clasificar esos productos conforme a la sustentabilidad. Y también tenemos que ser capaces de regular las etiquetas existentes con significados dudosos. ¿Ya? Ustedes ven que ahora todo es bio, la biosal, la sal mineral, no es bio, o sea, eco algo, o algunos productos que te dicen libre de tal compuesto y ese compuesto tiene que estar libre por ley. Entonces tú no puedes publicitar algo que pasa también aquí en las viviendas. Cuando yo les decía, las primeras viviendas que empezaron a cumplir con la normativa térmica decían alta eficiencia energética. Es lo que tenían que cumplir por ley, porque había cambiado la normativa. Entonces, esos mini o pequeños engaños, la sumatoria de eso nos hace que estemos súper perdidos con respecto a la sustentabilidad. Sin embargo, estamos hablando todos los días de eso. Bueno, entonces el desarrollo sustentable, volvamos un poco a los ejes principales. Incorpora la sociedad, incorpora el medio ambiente y la economía. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, estamos hablando siquiera de una partecita de la sustentabilidad. Por lo tanto, eficiencia energética tiene una relación, después les voy a mostrar con un estudio que nosotros hicimos que tiene una relación, claro, más o menos bien directa, pero es una partecita, o sea, no podemos pretender con simplemente cambiar un material que estamos hablando de sustentable. Ahora, eso es bastante discutible porque uno puede decir, claro, si yo lo comparo con el caso base, es más sustentable. Por eso yo les decía que uno avanza hacia la sustentabilidad, pero es difícil hablar de sustentabilidad directamente. Para sorpresa de muchos, incluyéndome yo, dentro de la ley 19.300 ya está en el año 94 el concepto de sustentabilidad incorporado, o sea, dentro de nuestro país como ley. Y que básicamente es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades o sin comprometer las futuras, ¿no es cierto?, con las generaciones que vienen. Otros hitos dentro de nuestro país, que en el 98 hay una política ambiental para el desarrollo sustentable, donde habla de contar con indicadores de desarrollo sustentable. En 2010 hay una modificación de la ley de base del medio ambiente, donde habla de Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Planificación Ambiental Estratégica. Si escucharon la cuenta pública que dio el presidente, habló de esto, y para los que son un poco más Mateo nombró 5 veces la sustentabilidad. Es un tema que está también en las políticas. El tema es cómo nosotros lo podemos o lo llevamos a la práctica. Y ahí es donde está la gran dispersión. Y en 2012, como otro hito, la Organización Internacional que trabaja en conjunto por mejorar el desempeño de sustentabilidad, que es el Consorcio para la Sustentabilidad, se instala en Chile como una especie de,
prototipo, por así decirlo, para replicar su modelo hacia el resto de los países. Esto ya es un poco peligroso en el sentido de que finalmente lo que ellos buscan es el desempeño y sustentabilidad de productos, servicios y hábitos de consumo. Y hábitos de consumo es precisamente lo que yo les decía en un principio. Ya estamos habituados a que el verde es sustentable, a que lo sustentable natural es más caro. Entonces, por ahí va la programación, el código, digamos, que se está modificando. No hay nada de malo en que las empresas avancen en la sustentabilidad, ¿verdad? La sustentabilidad no es de niños, ni es tampoco algo que es privativo, pero sí es importante quién define las reglas de la sustentabilidad, ¿ya? Porque ya se ha descubierto, como les decía, de que un agregado en la cadena de valor, por lo tanto, eso las empresas lo van a querer capturar y nos han demostrado ya las empresas que eso lo capturan, sea como sea, ¿ya? Otro hito dentro de nuestro país es que ya desde hace un año aproximadamente el IDEM cuenta con el catálogo verde, básicamente características de los productos para uso de certificación en LEED. El LEED ya ha pegado súper fuerte aquí en Chile, ustedes han visto los rankings rápidamente desde que se inició. De hecho, Temuco ya cuenta con un edificio que va o está participando en certificación LEED, lo cual no es malo tampoco, pero ¿cómo nos vamos a hacer nosotros capaces de definir qué es lo que nosotros necesitamos en la sustentabilidad? Si incorpora aspectos medioambientales, económicos y sociales. Por lo tanto, nuestra sociedad tiene otras necesidades y nosotros tenemos, digamos, cosas particulares para venir y importar un sistema que puede ser bueno, pero que necesitamos modificar o por último cambiarle finalmente el énfasis. Y hace un poco tiempo también se hace el DAPCO, que es la Declaración Ambiental de Productos de Construcción, que lo hace el IDEM, CDT y realiza Fundación Chile, que aquí, entre paréntesis, no tiene validez a nivel internacional porque finalmente hay una revisión, digamos, casi autorrevisión. Entonces ahí tenemos que tener ojo en esas cosas, en quizás los detalles, pero que no quiero decir con esto que está malo hacer esto, está bien, pero tenemos que ser serios, hacerlo bien. Dentro de todo este limbo hay una metodología que les quiero mostrar, que voy a tratar de ser breve porque en realidad es bastante árido cuando uno se empieza a meter en este tipo de metodología, que es la metodología de análisis de ciclo de vida. Lo que básicamente busca que ustedes tienen una industria, un proceso, un producto. Lo que habitualmente nosotros hacíamos enfocado al producto, vamos ampliando y vamos considerando la energía y la extracción, por ejemplo, de materiales, y vamos anotando, por así decirlo, cuáles son los impactos que estos tienen en el medio ambiente. Incorporamos, por ejemplo, los proveedores, incorporamos el transporte, incorporamos el uso, incorporamos también qué pasa con ese material o su disposición final o su reutilización o lo que vaya a hacer cuando termine su vida útil. Por eso se habla de un ciclo de vida, ¿ya? Buscamos en todo, digamos, el ciclo de vida y cuantificamos su impacto ambiental. Esto muchas veces algunos piensan que es una metodología que es científica y que al final esto está normado, o sea, es algo que se utiliza hace bastante tiempo, es bastante claro en sus definiciones y tiene una ISO que delimita o que digamos, declara cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para poder hacer un análisis de ciclo de vida. Bueno, ahí está la definición del objetivo, el análisis de inventario, evaluación de impacto y la interpretación. Y las aplicaciones que tienen son el ecodiseño, mejoramiento de producto, planificación estratégica, bueno, y obviamente cuando tú la ocupas de una forma adecuada puedes hacer mucho más uso de esta metodología. Ahora, hay conceptos básicos que nosotros tenemos que entender y ustedes se van a dar cuenta que aquí ya están relacionados con conceptos sin saber que existe a lo mejor la metodología detrás. Uno de esos conceptos es la unidad funcional y otro el flujo de referencia. En el fondo lo que uno hace es que el desempeño que tiene cuando uno calcula este impacto de cada producto tiene que medirlo en su uso y para poder compararlo con otro producto tiene que tener un uso o una unidad funcional equivalente.
y un flujo de referencia también coherente. Por ejemplo, esto es plagiado de un colega, Edmundo Muñoz, que trabaja en esto. Y este ejemplo es muy gráfico porque tú vas y como ya estamos también programados para elegir, todos ubican ya la huella de carbón. ¿Han escuchado de la huella de carbón? Que son las emisiones de CO2 que tiene un producto. Y tú vas y tomas, no sé, una botella de vino y, aunque no lo crean, a veces tiene una etiqueta que dice cuánto CO2 emitió la producción de esa botella de vino. Entonces nos podemos encontrar con productos que digan, por ejemplo, esta pintura tiene 6 kilogramos de CO2 equivalente por galón y esta tiene 8 kilogramos de CO2 equivalente por galón. Por lo tanto, si nosotros queremos elegir un producto sustentable, ¿cuál elegiríamos? La de 6, ¿no es cierto? Pero ahí es donde está el detalle y lo que hace peligroso utilizar mal esta herramienta, que nosotros necesitamos saber información adicional. Por ejemplo, la que tiene 8, que es la que ahí ocupa el correcamino, él está pensando en el rendimiento, porque claro, tiene el galón, esa carga ambiental, pero yo no sé cuál es el rendimiento, y también otro factor importante es la durabilidad. En cambio, si nosotros nos pilla desprevenidos, simplemente pasamos por alto y elegimos la que tiene menor carga en su envase. Entonces esta tiene duración 3 años, cubre 4 metros cuadrados por galón, o sea 40, perdón, y esta cubre solamente 30 cuadrados por galón y una duración de 2 años. O sea que cuando yo aplico esto y aplico este concepto de flujo de referencia, finalmente la que tiene mayor carga por galón significan menos galones, por lo tanto en la suma final la que es más sustentable es la que tenía al principio, digamos, cara de ser la menos sustentable. No sé si entienden bien el ejemplo, pero en el fondo la información a medias no sirve, ¿ya? La mentira, por definición, siempre tiene parte de verdad. Si a ti te dicen una mentira que es demasiado irreal, tú no la crees. Pero cuando te dicen, no, si lo dijo Zafate, ahí ya empieza a creer porque ya le apuntó ahora. Entonces tiene parte de verdad en algunos casos, ¿cierto? Otros conceptos básicos de esto que ustedes igual, como les digo, sin estar relacionados con la meteorología, seguramente lo han escuchado, es el cambio climático. El cambio climático es una categoría de impacto. Y esa categoría de impacto se mide, es lo que está acá, se mide con un indicador, y ese indicador de esa categoría de impacto en particular son kilogramos de CO2 equivalentes. Pero fíjense, hacia abajo hay otras categorías de impacto. A veces nos olvidamos o ni siquiera pensamos en que hay otras categorías de impacto y que la sustentabilidad la medimos simplemente por emisiones de CO2, como un parámetro que es global por el calentamiento climático, pero que puede ser importante o no dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, si ustedes ocupan leña, ustedes saben, yo a veces he escuchado personas que dicen tiene menos emisiones de CO2 o tiene más emisiones de CO2, no. Lo importante de la leña son las emisiones de material particulado. Entonces tú, si haces un análisis y aplicas este indicador, digamos, o evalúas esta categoría de impacto y lo comparas con cualquier otro energético, vas a tener de que la leña es más sustentable porque tiene emisiones de CO2 cero prácticamente. Porque hay un concepto de que el árbol captó CO2 y ese CO2 es el mismo que devuelve al ambiente cuando es combustionado. Por lo tanto, la suma es cero. Sin embargo, lo que uno tiene que preguntarse es cuál es el problema que está provocando ese digamos, combustible acá en la región. Y ahí es otra la categoría de impacto. Por lo tanto, puede ser muy sustentable en esa categoría, pero no en el resto. Por lo tanto, hay información también importante que tenemos que evaluar de acuerdo a los problemas locales y de acuerdo a una visión un poco más grande. Aquí tenemos un proceso como ejemplo. Y tenemos, bueno, el inventario. Aquí ya tenemos que avanzar mucho nosotros, porque casi todo esto se trabaja mucho con factores. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros decimos tanto de leña combustionado en tales condiciones genera tantas emisiones, pero eso es finalmente un estimado, está medido de alguna forma, pero tenemos que mejorar en eso. Y aparte de eso, después
viene esta clasificación, que el cambio climático toma esos parámetros medidos, el agotamiento, por ejemplo, de recursos abióticos, toma eso, la eutrofización, la toxicidad humana, ¿se fijan? Y después eso lo transforman con factores de caracterización a un indicador que es el que nosotros finalmente vemos, en este caso la huella de carbono. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que hay un proceso que no deja de ser complejo entre medio. Por lo tanto, si nosotros no conocemos eso, finalmente podemos estar aplicando mal una metodología o estar viendo, digamos, algo que digamos, nos puede confundir más que al final guiar hacia esta ansiada sustentabilidad. Bueno, finalmente les quiero mostrar unos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho, una pequeña muestra. Este es un análisis que nosotros hicimos de análisis de ciclo de vida a bloques de tierra comprimida. Los bloques de tierra comprimida tienen la gracia de que no son cocidos, por lo tanto ya tú desde su concepción puedes ver de que como no tiene un proceso de combustión entre medio, va a tener menos energía, por lo tanto va a tener un mejor desempeño ambiental. Son comprimidos, en este caso nosotros lo hicimos con máquinas y también se puede hacer con máquinas manuales, porque ahí menos todavía la energía. Pero un poco para mostrarles cómo se aplica esta metodología. Entonces se establecen los objetivos, el alcance, los escenarios, la unidad funcional, en este caso va a ser una pieza, o sea, un bloque, y la calidad de datos, bueno, es tomada de acuerdo a un software y de acuerdo también a el proceso. Ahí están los límites de sistema, tú estableces también cuál es lo que vas a medir, hasta qué punto. Por ejemplo, tú puedes medir desde la extracción de la materia prima hasta que genera el bloque, tú puedes considerar el uso, puedes, digamos, considerar toda la etapa de uso del bloque también y compararlo. Entonces, todo eso tú lo defines dentro de los límites del sistema y después hacer un inventario que en el fondo es ir, esto es bastante, digamos, lento por así decirlo, porque tú tienes que ver todo el proceso y ver todo lo que interviene dentro del proceso y ir cuantificando, o sea, hacer balances de masa en el fondo, balances de energía dentro del proceso. Y con eso vas determinando finalmente un indicador. En este caso, por ejemplo, aquí está en un gráfico los porcentajes de energía acumulada por proceso. Ahora, aparte de la energía total, que es un indicador que yo me puedo tomar, que es lo que a lo mejor ustedes conocen como energía contenida, energía gris, que le llaman también en arquitectura, la gracia que tiene es que como yo analizo el proceso, puedo saber dónde está la energía. Y ustedes saben que la energía es plata. Entonces puedo optimizar los procesos, o puedo decir, por ejemplo, que aquí en el transporte tengo un 23% de toda la carga en energía. Por lo tanto, nos permite también mejorar. De hecho, hay un enfoque que es de análisis ciclovía, que es simplemente, que lo han tomado muchas empresas, que es simplemente hacer análisis de ciclovía, pero no por el impacto ambiental que pueden tener sus productos, sino que para ver dónde están las mayores cantidades de energía. ¿Ya? Es un management directo y que como resultado, digamos, anexo casi, mejoran ambientalmente. Pero su enfoque es mejorar el proceso. Y en el otro gráfico tenemos los porcentajes de generación de CO2 equivalente por cada proceso, que es finalmente lo que termina en una huella de carbono, que es lo que ustedes ven del producto. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el bloque de tierra comprimida, si ustedes lo comparan con un ladrillo, este es un ladrillo que también nosotros analizamos de acá de la región, desde Traillén, tiene mucho menos energía para poder hacer ese bloque. ¿Ya? Ahora, aquí está un ladrillo del CIMAPRO. CIMAPRO es un programa. Entonces, si nosotros tomamos como dato una tabla o una tabla internacional, fíjense cómo podemos estar, digamos, variando, porque los procesos son totalmente distintos. Nosotros, por ejemplo, acá ese ladrillo cuando lo analizamos, la extracción era a mano y el transporte de la arcilla hasta el lugar de fabricación de los bloques era en carreta. Obviamente el ladrillo que está allá en Europa debe ser distinta la extracción, ¿no? Al menos me imagino eso. Entonces los factores locales de cada producto son totalmente distintos, por lo tanto es muy importante que nosotros avancemos en levantar estos datos y hacer los datos o levantar los datos de nuestra propia realidad. Y este otro trabajo que es un poco más global, que como se fijaron, hay que hacer ese trabajo por cada material. O sea, uno tendría que hacer el análisis de ciclovía de los clavos, de la madera,
nosotros hemos hecho de la madera, de ladrillo, de hormigón, o sea, por lo tanto es harta tarea. Entonces, para poder avanzar en paralelo y poder tener alguna referencia, nosotros hicimos un análisis en viviendas, pero tomando bases de datos, que es lo que tenemos que intentar, tener nuestras propias bases de datos para tener un resultado válido. Sin embargo, nos permiten tener una aproximación. Entonces, la energía contenida la calculamos con bases de datos por cada material, básicamente una cubicación que hace un constructor o un arquitecto, una cubicación, cantidad de material, en vez de multiplicarla por el precio, que como habitualmente lo hacemos, la multiplicamos por la cantidad de energía que tiene cada material por unidad. Y eso se suma y te permite tener la energía contenida por la cantidad de material, la energía contenida final. Para eso utilizamos dos bases de datos. Como les digo, estas bases de datos son referencias simplemente, ¿ya? Porque nuestros materiales son totalmente distintos. De hecho, nuestra matriz energética es totalmente distinta a la de Nueva Zelanda, no sé, de Inglaterra, totalmente. Y la energía operacional la calculamos por medio de simulaciones, pero obteniendo el comportamiento energético lo más válido posible a través de mediciones, de infiltraciones y incorporación de puentes térmicos, multiplicado por la cantidad de años de vida útil, obtenemos la energía operacional, que es la energía que se utiliza cuando se utiliza el edificio, cuando se ocupa. Hicimos los tres proyectos, no es necesario dar nombre de la empresa, no hay problema, y obtuvimos la energía contenida y la emisión de CO2 y la energía operacional, ¿ya? Están los tres proyectos y acá está los gráficos comparados. Por ejemplo, en la energía, si nosotros hablamos de energía, la energía contenida, o sea, lo que ustedes se fijan o pueden ver que está más en boga en el mundo entero es que la energía contenida de los materiales sea menor. En nuestro caso, porque nuestra norma todavía es tan mala, prácticamente representa entre un 4 y un 10%. ¿Cuál es la señal de esto? Que primero tenemos que preocuparnos de la envolvente térmica, de la eficiencia energética en el uso, porque finalmente podemos mejorar los materiales y darnos vuelta aquí en que los materiales tengan menos energía contenida, pero finalmente del total un impacto menor, ¿ya? Lo mucho de poco sigue siendo poco, ¿no es cierto? Pero si mejoramos un poco de lo mucho, es mucho. ¿Entendieron? Nuestra energía ocupacional está entre 137 y 187 kWh/m² al año. O sea, para que hagan un paralelo, nosotros estamos 40 años aproximadamente atrasados en eficiencia energética o en comportamiento energético térmico con los países que van a la cola de la Unión Europea, ni siquiera comparándonos con los países que están más desarrollados en eso. La contribución por etapa, la obra gruesa siempre está, digamos, la mayor cantidad de energía, lo cual tiene cierta lógica por nuestra, digamos, sismicidad. También aquí se demuestra lo mismo, la estructura tiene un 65% de la energía, o sea, toda la energía que nosotros gastamos para hacer un edificio, el 65% de esa energía está en la estructura y solamente un 35% en el resto de la envolvente. Y aquí está la contribución por materiales, donde ustedes se fijan que también el concreto, la cañería son materiales que ocupan mucha energía para poder hacerlo, sobre todo el concreto, el cemento, digamos, es un demandador energético pero total. Y también destacan algunos materiales que son menores, pero que están a lo mejor en menos cantidad y que, por ejemplo, el aluminio aparece, digamos, cuando simplemente se utiliza prácticamente en las puras ventanas, pero tiene una alta carga energética también. Como síntesis, un poco haciendo un resumen, hay un orden, o debemos aplicar un orden, o sea, un poco lo que veíamos en las presentaciones anteriores. Hay principios bioclimáticos. Nosotros podemos preocuparnos de un edificio tanto que podemos hacer que no necesite energía o que necesite un poco de energía. La gracia de eso es que cuando nosotros reducimos harto su energía o su consumo, se nos abren un montón de alternativas. Si nosotros tratamos de aplicar, por ejemplo, lo que mostraba Leonardo en un proyecto de acá, la verdad es que no nos queda techo como para poner tanto panel. ¿Por qué? Porque demandamos demasiada energía, ¿ya?
Entonces el problema no es que la tecnología sea mala, el problema es otro, es que nuestra ingeniería que hay detrás de eso está mal pensada. Después de eso hacemos eficiente y nos preocupamos de los sistemas eficientes. Mucha gente no se preocupa de esto y después tiene que preocuparse por sistemas de eficiencia que son carísimos, ¿ya? Por lo tanto hay un orden inadecuado de las preocupaciones. Primero nos preocupamos del sitio, de la orientación, de conceptos pasivos y después nos preocupamos de utilizar sistemas que sean eficientes, que tengan recuperación de calor, sistemas de bajo consumo. Y si ustedes se fijan, estos conceptos ya son contradictorios, porque finalmente el que le está ofreciendo un equipo, está ofreciendo un equipo que genera mucha energía, que es eficiente, pero genera harta energía. Si no, traten de comprar una estufa para una vivienda súper eficiente. No hay. Las estufas van avanzando a tener una eficiencia, por lo tanto, a generar más energía. Entonces se contrapone con lo que tú estás haciendo, que es minimizar la cantidad de energía. En el fondo están haciendo motores que tienen más potencia, porque son más eficientes, que es bueno, pero tú estás avanzando por el otro lado en hacer que necesite menos potencia. Entonces ya hay una contradicción. Después de eso también nos podemos preocupar de la energía renovable, solar. Ahí se hacen, digamos, una alternativa cuando nosotros pensamos en esto primero, y lo que hay que evaluar siempre en un proyecto es comprobar esto, porque estamos en una etapa que todavía no hay conocimiento tan digamos, concreto. Por tanto, utilizar análisis de ciclo de vida, utilizar modelaciones, utilizar monitoreo y medición es lo que tengo que hacer al menos en esta etapa, ¿ya? Para después ver qué funciona y qué no funciona y seguir avanzando, obviamente, con lo que funciona. Un poco, nosotros estamos aquí, todavía tenemos una deuda tremenda con la eficiencia energética, ¿ya? De partida en cambiar una norma, en incorporar conceptos tan básicos como el vapor, no sabemos qué hacer, las casas todas se nos humedecen. Y claro, cuando empezamos a ver esos temas, empezamos a ver, por ejemplo, parámetros que están muy lejos de lo que nosotros podemos ver en una empresa que te entregue como ficha, por ejemplo, la reducción de la siniestralidad laboral. Hay indicadores, por ejemplo, en material en Francia, te mete un catálogo y ves cuál es el delta entre lo que gana el gerente y lo que gana el obrero. Ves también cuál es la cantidad de días sin accidente en esa empresa. ¿Por qué? Porque apunta a sustentabilidad. O sea, yo puedo elegir un material que sea súper así como artesanal, pero finalmente lo están haciendo, por ejemplo, niños. ¿Hasta qué punto eso es sustentable? Entonces, ahí hay que tener ojo, y eso necesitamos ir metiendo más información de eso. Disminución de impacto en el entorno, productividad y competitividad, que es lo que finalmente esto redunda. Y acá también podemos empezar ya a trabajar. Nosotros estamos trabajando con inercia térmica, como decían en el principio. Los muros gruesos son algo que finalmente tiene un gran beneficio, ¿ya? Tenemos que cambiar un poco el chip nomás, pero es porque estamos igualmente programados a que los muros sean pequeños, pero es algo que realmente alguien nos dijo o que vimos simplemente. Basta con que tú te des una vuelta por la ciudad y empiezas a encontrar muros que son bastante gruesos y no te genera ni una alergia ni nada. Y esto, que es como la parte de arquitectura que tengo en la presentación, me hizo mucha lógica, porque establece un poco las separaciones. O sea, muchas veces se habla de sustentabilidad englobando todo, y la verdad es que no es así. Una concepción ecológica de un punto de vista de los materiales sanos, que respeten el medio ambiente y que no intoxiquen a los habitantes. Después podemos hablar también de una concepción bioclimática, que son la orientación, el sol, el viento pasivo, ¿no es cierto?, el fenómeno urbano adyacente, el proyecto de territorio y el perímetro estudiado. Y otra cosa, o un paso o una escala mucho mayor, es una concepción sustentable que entra en el juego más dimensiones: reciclaje, aspecto social, el tiempo de vida de las construcciones, la durabilidad, que es un tema. Muchas veces nos inclinamos por utilizar materiales que son ecológicos, pero ¿qué durabilidad tienen? También, con la mano en el corazón, o sea, Santiago o Temuco, grandes ciudades, es difícil que se desarrollen hechas de puro barro, por ejemplo, o de fardos de paja. Entonces tiene que haber un equilibrio entre cuál es el uso y cuál es el propósito. Entonces, el tiempo de vida de las construcciones, dónde vamos a buscar los materiales, y si la construcción ayuda a crear trabajo, si la gente vive mejor en sus construcciones, eso es una construcción
o una construcción sustentable. O sea, mucho más allá de lo que recién nosotros estamos comenzando a ver. Si le interesa más el tema, hay un diploma, ¿no? Está disponible, así que ahí está la información. Gracias.